Estos famosos personajes siguen ejerciendo un inmenso poder e influencia incluso años después de sus días de gloria. Desde el tristemente célebre Semyon Yudkovich Mogilevich hasta otros escurridizos líderes de la mafia, exploraremos sus imperios criminales, sus conexiones y los espeluznantes crímenes de los que han sido acusados. Acompáñenos mientras nos sumergimos en el mundo oculto de los jefes de la mafia más antiguos que siguen vivos en 2024. Semyon Yudkovich Mogilevich. En el oscuro mundo de la delincuencia organizada, pocos nombres infunden tanto miedo a las fuerzas del orden como a los delincuentes, como Semyon Yudkovich Mogilevich. Nacido el 30 de junio de 1946 en Kiev, Unión Soviética, Mogilevich se convirtió en uno de los jefes mafiosos más poderosos y peligrosos del mundo. Los primeros años de Mogilevich estuvieron marcados por una combinación de astucia, inteligencia y habilidad para aprovechar las oportunidades. Se licenció en económicas en la Universidad de Lviv, pero fueron sus incursiones en el mundo del AMPA las que forjaron su destino. La primera fortuna importante de Mogilevich la consiguió estafando a compañeros judíos soviéticos, deseosos de emigrar, sobre todo a Israel. Actuaba como intermediario, vendiendo joyas y obras de arte pertenecientes a quienes buscaban una nueva vida en el extranjero. Sin embargo, en lugar de enviar las ganancias como había prometido, Mogilevich se embolsaba los fondos. Esta primera muestra de éxito preparó el terreno para el ascenso de Mogilevich al poder. Rápidamente se convirtió en una pieza clave del AMPA, especialmente en el blanqueo de dinero. En la década de 1980, el FBI identificó a Mogilevich como el contacto clave para el blanqueo de dinero de Solntsevskaya Bratva, uno de los sindicatos del crimen organizado más poderosos de Rusia. Pero fue en la década de 1990 cuando Mogilevich consolidó realmente su posición como formidable jefe del crimen. Se trasladó a Hungría a principios de 1991 y se casó con su novia húngara, Katalin Papp. Gracias a este matrimonio, obtuvo un pasaporte húngaro que le proporcionó un nivel de protección y movilidad que resultaría crucial en sus actividades delictivas. Mogilevich, que vivía en una villa fortificada a las afueras de Budapest, siguió expandiendo su imperio criminal. Invirtió en varias empresas, incluida la compra de una fábrica de armamento llamada Army Co-op, que producía cañones antiaéreos. Esta adquisición no solo aumentó su riqueza, sino que también reforzó su influencia y sus conexiones en el mundo del AMPA. En 1994, el imperio criminal de Mogilevich alcanzó nuevas cotas cuando su grupo se hizo con el control de Inkombank, uno de los mayores bancos privados de Rusia. Este acuerdo secreto con el presidente del banco, Vladimir Vinogradov, dio a Mogilevich acceso directo al sistema financiero mundial, lo que le permitió blanquear dinero a una escala sin precedentes. A lo largo de su ascenso al poder, Mogilevich forjó alianzas con figuras políticas, consolidando aún más su posición en el submundo criminal. Tenía estrechos vínculos con Yuri Lushkov, exalcalde de Moscú, así como con Dmytro Firtash y Leonid Derkach, figuras influyentes en Ucrania. Estas conexiones proporcionaban a Mogilevich protección, acceso a recursos y un nivel de impunidad con el que pocos delincuentes podrían soñar. Mogilevich, que ahora tiene 77 años, sigue siendo una figura prominente en el mundo del crimen organizado. Su imperio criminal se extiende por continentes, con conexiones y operaciones en varios países. Su vasta red de funcionarios corruptos, políticos poderosos e individuos influyentes le permite operar con impunidad y expandir sus actividades delictivas. Sin embargo, las actividades delictivas de Mogilevich no han pasado desapercibidas para las fuerzas del orden. En 2003, la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, FBI, lo incluyó en su lista de personas buscadas por su participación en una trama de fraude a gran escala. Los cargos que se le imputaban incluían tráfico de armas, asesinatos por encargo, extorsión y tráfico de drogas a escala internacional. A pesar de sus actividades delictivas y de los numerosos intentos de las fuerzas del orden por detenerlo, Mogilevich ha logrado eludir su captura. Su capacidad para ir un paso por delante de las autoridades es un testimonio de su inteligencia, su pensamiento estratégico y la amplia red de funcionarios corruptos y personas poderosas que ha cultivado a lo largo de los años. Shigeharu Shirai. Otro infame jefe de la mafia que sigue vivo en 2024 es Shigeharu Shirai. Al igual que la familia del crimen siciliana lo era para Italia, Shirai pertenecía a una secreta y poderosa organización criminal, conocida como la Yakuza. La Yakuza, cuyas raíces se remontan al periodo Edo en el siglo XVII, se ha convertido en sinónimo de crimen organizado en Japón. La historia de Shigeharu Shirai, un jefe criminal de la Yakuza,
comienza con su presunta implicación en el asesinato a tiros de Kashihiko Otobe, subjefe de la banda rival Kamiya, en 2003. El incidente causó conmoción en el mundo criminal, ya que supuso una escalada significativa en la rivalidad existente entre las dos facciones. Las autoridades japonesas emitieron rápidamente una orden de detención contra Shirai, pero este logró eludir su captura y huyó a Tailandia antes de que pudieran detenerlo. Una vez en Tailandia, Shirai adoptó una nueva identidad y se ocultó. Se casó con una lugareña y se instaló en una provincia al norte de Bangkok, donde llevó una vida aparentemente tranquila durante más de una década. La capacidad de Shirai para eludir la captura durante tanto tiempo es un testimonio de su astucia e ingenio. Consiguió mezclarse con la comunidad local, manteniendo un perfil bajo y evitando cualquier atención innecesaria. A pesar de estar huido, las conexiones de Shirai con el mundo de la yakuza seguían siendo sólidas. Asociados japoneses le visitaban en Tailandia 2 o 3 veces al año, llevándole regalos en metálico para mantener su vida de ocio. Estas visitas no solo proporcionaban apoyo financiero a Shirai, sino que también le recordaban la lealtad y la influencia que seguía teniendo en el mundo criminal. Los característicos tatuajes de Shigeharu Shirai jugaron un papel importante en su captura. En agosto del año pasado, un tailandés publicó en Facebook unas fotos de Shirai sentado alrededor de una mesa de damas, impresionado por el intrincado trabajo artístico. La publicación se hizo rápidamente viral, con más de 10.000 compartidos. Los usuarios de las redes sociales identificaron a Shirai como antiguo miembro de la yakuza, lo que condujo a su detención. La policía tailandesa, basándose en la información facilitada por los usuarios de las redes sociales, detuvo a Shigeharu Shirai el pasado miércoles en el mercado central de Lopburi. La detención puso fin a una persecución de más de 10 años del escurridizo jefe de la yakuza. Shirai fue detenido mientras estaba de compras, sin saber que su tapadera había sido descubierta. La detención de Shirai en Tailandia marcó un punto de inflexión en su vida. Ahora se enfrenta a cargos de entrada ilegal en Tailandia antes de ser entregado a las autoridades japonesas. La captura de Shigeharu Shirai nos recuerda que incluso los delincuentes más escurridizos pueden ser llevados ante la justicia. Su historia pone de relieve la determinación y persistencia de los organismos encargados de la aplicación de la ley en su búsqueda de la justicia. La detención de Shigeharu Shirai también envía un mensaje contundente a los bajos fondos de la delincuencia, demostrando que nadie está por encima de la ley. Matthew Madonna. Nacido el 2 de noviembre de 1935 en el duro barrio de Selden, Nueva York, el viaje de Matthew Madonna al mundo del crimen organizado comenzó a una edad temprana. Al crecer en un barrio plagado de delincuencia, Madonna estuvo expuesto al encanto y al peligro de la mafia desde una edad temprana. No tardó en enredarse en la red de la famosa familia Lucchese, una de las organizaciones mafiosas más poderosas y temidas de Estados Unidos. Madonna se hizo rápidamente un nombre, ganándose una reputación por su crueldad y astucia. Sin embargo, fue su implicación en el tráfico de estupefacientes lo que consolidaría su estatus dentro del submundo criminal. En 1959, mientras cumplía condena en el Correctional de Green Haven, Madonna se cruzó con Nicky Barnes, un joven traficante de Harlem. Este encuentro fortuito cambiaría el curso de la vida de ambos. Tras salir de la cárcel, Madonna y Barnes formaron una asociación que se convertiría en leyenda. Madonna se convirtió en la principal proveedora de grandes cantidades de heroína, mientras que Barnes se encargaba de la distribución. Madonna y Barnes continuaron con este acuerdo hasta 1975, cuando su imperio criminal se vino abajo. Madonna fue detenido por su implicación en el tráfico de drogas, lo que conmocionó a todo el mundo criminal. El 21 de diciembre de 1976, Madonna fue condenado a la friolera de 30 años en una prisión federal. Parecía el final de su reinado, pero nadie sabía que se trataba solo de un revés temporal para el astuto jefe del crimen. Incluso entre rejas, la influencia y el poder de Madonna eran innegables. En diciembre de 1981, mientras aún cumplía condena, recibió una citación para declarar ante un gran jurado sobre la actividad de los narcos en la zona de Nueva York. Pero Madonna, fiel a su código de silencio, se negó a cooperar, incluso después de que se le concediera la inmunidad contra la autoinculpación. El juez, sin otra opción, declaró a Madonna culpable de desacato y añadió 528 días a su ya larga condena. Fue un testimonio de la inquebrantable lealtad de Madonna a la mafia y de su compromiso de proteger su imperio criminal. Tras cumplir 20 años de prisión, Madonna salió de la penitenciaría federal de Lewisburg,
en 1995. Su silencio y lealtad a la familia criminal Lucchese no pasaron desapercibidos. De hecho, le valió una recompensa que le impulsaría de nuevo al mundo del crimen organizado. Alrededor de 1998, Madonna volvió a formar parte de la familia Lucchese, un gesto de agradecimiento por su silencio y un movimiento estratégico para utilizar sus habilidades para ganar dinero para la familia. Madonna ascendió rápidamente, se convirtió en capo y desempeñó un papel fundamental en las operaciones de la familia. Pero las actividades delictivas de Madonna no acabaron ahí. En 2007, las fuerzas del orden iniciaron una investigación a gran escala sobre la familia Lucchese, conocida como Operación Hit. Madonna, junto con otros 32 miembros y asociados de la familia, fue detenida en Nueva Jersey. La investigación descubrió una asombrosa red de juego ilegal, blanqueo de dinero y chantaje de $2.200 millones. Una vez disuelto el grupo dirigente en 2009, Madonna asumió el cargo de jefe en funciones de la familia Lucchese. Su ascenso al poder vino acompañado del nombramiento de Joseph Di Napoli como nuevo consigliere, lo que solidificó su control sobre las operaciones de la familia. Pero la implicación de Madonna en empresas ilegales no se detuvo ahí. El 1 de octubre de 2009 se encontró con otra acusación, esta vez por una trama de chantaje a gran escala que recaudó aproximadamente $400 millones. Sin embargo, las actividades delictivas de Madonna acabaron por alcanzarle. El 17 de junio de 2015 aceptó declararse culpable de la acusación de chantaje de 2007, aceptando la responsabilidad por sus acciones. La declaración de culpabilidad de Madonna se tradujo en una condena de 5 años de prisión, pero sus problemas legales estaban lejos de terminar. Antes de su puesta en libertad, se enfrentó a cargos aún más graves. El 31 de mayo de 2017, Madonna, junto con otras 18 personas, fue acusado de una amplia gama de actividades de crimen organizado, incluido el asesinato del líder de la banda Purple de East Harlem, Michael Meldish. Madonna y sus coacusados fueron finalmente condenados en el Tribunal Federal de White Plains por el asesinato de Michael Meldish. El 27 de julio de 2020, Madonna fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Meldish. Hoy, Matthew Madonna reside en la penitenciaría de los Estados Unidos, en McCreary, Kentucky, donde pasará el resto de sus días pagando por sus crímenes. Domenico Cefalù. A continuación, nos adentraremos en la vida y las actividades delictivas de uno de los jefes mafiosos más famosos que siguen vivos en 2024, Domenico Cefalù. Nacido en Palermo, Sicilia, en 1947, Cefalù comenzó su andadura en el mundo del crimen organizado cuando se trasladó a Estados Unidos. Una vez en América, Cefalù no perdió el tiempo y se sumergió en el submundo criminal. Rápidamente se involucró con la poderosa familia del crimen Gambino, famosa por su implicación en diversas actividades ilegales. La especialidad de Cefalù, el contrabando de heroína, se convirtió en una pieza clave en las operaciones de narcotráfico de la familia Gambino, utilizando sus contactos y su astucia para transportar grandes cantidades de heroína a través de las fronteras estatales. Sin embargo, las actividades delictivas de Cefalù acabaron atrapándole. En marzo de 1982 fue condenado por contrabando de heroína junto con otras 10 personas, entre ellas su propio tío y su primo. El tribunal le condenó a 6 años de prisión, lo que supuso un importante revés en su carrera delictiva. Pero la cárcel no pudo retener a Cefalù durante mucho tiempo. En 1990 llamó la atención del jefe de los Gambino, John Gotti, que vio potencial en el joven mafioso. Gotti introdujo a Cefalù como un hombre hecho, concediéndole la plena pertenencia a la familia Gambino. Este ascenso consolidó la posición de Cefalù en las filas de la mafia y le abrió las puertas a nuevas oportunidades. Sin embargo, la lealtad de Cefalù pronto se pondría a prueba. En 1992, un gran jurado de Nueva York le citó a declarar en una investigación que implicaba al capitán Conte. A pesar de la presión, Cefalù se negó a cooperar, optando por proteger a sus compañeros mafiosos y mantener el código de silencio. Este acto de rebeldía le valió una condena de 18 meses de cárcel por desacato civil. Pero la negativa de Cefalù a declarar no terminó ahí. En 1993 fue citado de nuevo a declarar en el juicio de Conte, pero se mantuvo firme en su silencio. Como resultado, fue puesto en libertad el 6 de febrero de 1994. Sin embargo, su rebeldía tuvo consecuencias. El mismo día de su puesta en libertad, Cefalù fue acusado de desacato criminal por su continua negativa a testificar.
En 1996 fue declarado culpable y condenado a 33 meses de prisión. A pesar de estos contratiempos, la influencia de Cefalù dentro de la familia Gambino siguió creciendo. En 2005 fue nombrado subjefe de la familia por el jefe callejero Jackie D'Amico, antiguo aliado de John Gotti. Este ascenso consolidó la posición de Cefalù como figura clave dentro de la organización. Sin embargo, las actividades delictivas de Cefalù volverían a estar bajo escrutinio. En 2008, fue acusado de múltiples cargos de asociación ilícita y extorsión en el marco de la investigación de la Operación Puente Viejo contra la familia Gambino. Ante la posibilidad de una larga pena de prisión, Cefalù tomó una decisión calculada. Aceptó un acuerdo con la Fiscalía, declarándose culpable de los cargos. Este acuerdo podría haberle supuesto un máximo de 3 años entre rejas. Finalmente, Cefalù fue condenado a 2 años de prisión, un castigo relativamente indulgente, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos que había cometido. El 3 de noviembre de 2009, Cefalù salió de la cárcel, convertido de nuevo en un hombre libre. Poco podía imaginar que su liberación marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en su carrera delictiva. En julio de 2016, ascendió al puesto de jefe de la familia Criminal Gambino, sustituyendo a Peter Gotti, que había sido condenado a cadena perpetua en 2002. El ascenso al poder de Cefalù supuso un cambio en la dinámica de la familia y marcó el final de la era de John Gotti. Desde sus humildes comienzos en Sicilia hasta su ascenso como poderoso capo de la mafia en Nueva York, la historia de Cefalù es una historia de resistencia, lealtad y determinación inquebrantable. Liborio Salvatore Bellomo. En las arenosas calles de Nueva York, donde las sombras ocultan secretos y el poder se mide con sangre, un nombre destaca entre los demás: Liborio Salvatore Bellomo. Nacido el 8 de enero de 1957, Bellomo llegaría a convertirse en una de las figuras más enigmáticas y controvertidas del mundo del crimen organizado. El periplo de Bellomo en el submundo criminal comenzó a finales de la década de 1970, cuando se inició en la familia del crimen genovese, una de las tristemente célebres 5 familias de Nueva York. Su padre militaba en la misma familia y tenía estrechos vínculos con el tristemente célebre Anthony Fat Tony Salerno. Desde el principio, estaba claro que Bellomo poseía un talento natural para las artes oscuras del crimen organizado. Su mente astuta y su comportamiento despiadado llamaron rápidamente la atención de sus superiores, lo que le hizo ascender en las filas de la familia genovese. En 1990, el panorama criminal de Nueva York se vio sacudido por la acusación de Vincent Chin Gigante, el jefe de la familia genovese. Con Gigante fuera de juego, Bellomo fue identificado como el jefe en funciones de la familia, una posición que consolidaría su poder e influencia dentro del submundo criminal. Sin embargo, el ascenso de Bellomo a la cima no estuvo exento de polémica. El 11 de junio de 1996 se enfrentó a un aluvión de acusaciones en virtud de la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por la mafia, RICO. Los cargos incluían los asesinatos de los mafiosos Ralph De Simón y Antonio Di Lorenzo, así como extorsión y chantaje laboral. Los abogados de Bellomo negaron con vehemencia la implicación de su cliente en los asesinatos, alegando que había pasado 2 pruebas de polígrafo en las que negaba haber matado a nadie. El caso dio un giro extraño cuando los agentes del FBI afeitaron la cabeza de Bellomo en busca de pruebas de que había utilizado litio para superar las pruebas del polígrafo. Las autoridades estaban decididas a acabar con el hombre que creían responsable de los asesinatos. En febrero de 1997 se retiraron los cargos de asesinato contra Bellomo y se le ofreció un acuerdo con la Fiscalía. Los fiscales le dieron la oportunidad de declararse culpable de extorsionar a un sindicato de la construcción y a una empresa de transporte de basuras. Bellomo aceptó el trato, evitando un largo juicio, y fue condenado a 10 años de prisión. Entre rejas, Bellomo tuvo que enfrentarse a otros problemas legales. El 13 de julio de 2001 fue acusado de blanqueo de dinero relacionado con la implicación de la familia genovese en los chanchullos de los muelles y el control de la Asociación Internacional de Estibadores, ILA. Las autoridades acusaron a Bellomo de ocultar dinero robado de la cuenta del fondo de pensiones de los miembros de la ILA entre 1996 y 1997. A pesar de estos desafíos, Bellomo siguió siendo una fuerza formidable dentro de la familia criminal genovese. Su influencia se extendía más allá de su celda y seguía siendo consultado y tomando decisiones sobre las actividades delictivas de la familia. Finalmente, el 1 de diciembre de 2008, tras cumplir su condena,
Bellomo salió de prisión. Su regreso a las calles de Nueva York marcó un nuevo capítulo en su carrera delictiva, en su intento de recuperar su posición de poder dentro de la familia genovese. En la actualidad, Liborio Salvatore Bellomo es uno de los capos de la mafia más antiguos que siguen vivos en 2024. Michael, la nariz, Mancuso. Hoy nos adentramos en la intrigante vida de uno de los jefes del crimen más notorios de nuestro tiempo, Michael, el narizón, Mancuso. Nacido el 18 de julio de 1955 en el corazón de Nueva York, el viaje de Mancuso en el mundo del crimen organizado comenzó mucho antes de que se convirtiera en el jefe de la familia criminal Bonanno. A principios de la década de 1980, Mancuso se afilió a la infame banda Purple de East Harlem, un grupo conocido por sus tácticas despiadadas y su participación en diversas actividades delictivas. Fue durante esta época cuando Mancuso perfeccionó sus habilidades y se labró una reputación por su astucia y su inteligencia callejera. Sin embargo, no fue hasta agosto de 1984 cuando el nombre de Mancuso saltó a los titulares por un acto atroz que conmocionó a toda la ciudad. En un arrebato de ira, disparó mortalmente a su esposa Evelina y dejó cruelmente su cuerpo sin vida en un banco frente al hospital Jacobi del Bronx. Este acto brutal mancharía para siempre el pasado de Mancuso y le perseguiría durante toda su carrera criminal. Las acciones de Mancuso no quedaron impunes. Se declaró culpable del homicidio involuntario de su esposa y fue condenado a 10 años de prisión. En 2004, mientras cumplía su condena, Mancuso llamó la atención del jefe en funciones Vincent Bastiano, que reconoció su lealtad y le ascendió al puesto de subjefe en funciones. En noviembre de 2004, Bastiano fue encarcelado, dejando un vacío de poder dentro de la familia. Mancuso aprovechó la oportunidad y se convirtió en el jefe en funciones de la familia Bonanno. Este paso no estuvo exento de dificultades, ya que facciones rivales de la familia cuestionaron la autoridad y legitimidad de Mancuso. Sin embargo, la astucia y el pensamiento estratégico de Mancuso le permitieron mantener el control y consolidar su posición como jefe oficial de la familia. Pero el ascenso de Mancuso al poder no estuvo exento de polémica. En mayo de 2005, Joseph Massino, antiguo jefe de la familia convertido en informante, implicó a Mancuso en el asesinato de Gerlando Sciascia en 1999. Esta revelación causó conmoción en el mundo criminal y puso en peligro la posición de Mancuso como jefe. Para empeorar las cosas, a principios de 2006, Bastiano presuntamente ordenó el asesinato de Mancuso. La tensión en el seno de la familia alcanzó su punto álgido y las calles de Nueva York estaban en vilo mientras la lucha por el poder se desarrollaba a puerta cerrada. El 16 de febrero de 2006, el mundo de Mancuso se vino abajo cuando fue detenido en Las Vegas por ordenar el asesinato de su socio Randolph Pizzolo. En la sala del tribunal, Mancuso se declaró culpable del asesinato de Pizzolo. El 16 de diciembre de 2008, el juez Nicholas Garaufis condenó a Mancuso a 15 años de prisión. Esto supuso un duro golpe para el reinado de Mancuso y dejó a la familia criminal Bonanno en un estado de incertidumbre. Sin embargo, incluso entre reyes, Mancuso siguió ejerciendo su influencia sobre la familia. En Mini, mientras permanecía encarcelado durante los 5 años siguientes, fue elegido nuevo jefe oficial de la familia Bonanno. En 2015, Mancuso nombró a Joseph Camarano Jr., jefe callejero de la familia Bonanno y subjefe en funciones, consolidando aún más su control del poder. A pesar de su encarcelamiento, la influencia de Mancuso sobre la familia seguía siendo fuerte, y su nombre infundía miedo en los corazones de aquellos que se atrevían a cruzarse con él. En marzo de 2019, Mancuso salió finalmente de prisión, pero, como sabemos, el mundo del crimen organizado nunca está exento de giros. El 9 de marzo de 2022, Mancuso fue arrestado de nuevo, esta vez por violar los términos de su libertad supervisada al asociarse con miembros del crimen organizado. El 28 de julio de 2023 fue condenado a otros 11 meses de prisión en relación con estas violaciones. Y con esto ponemos al día la vida y el reinado de Michael la Nariz, Mancuso. Vittorio Pequeño Vic Amuso. En los oscuros entresijos del crimen organizado, un nombre destaca entre los demás: Vittorio Little Vic Amuso. Este mafioso estadounidense, en su día jefe de la tristemente célebre familia criminal Lucchese, ha dejado una huella indeleble en la historia de la mafia estadounidense. Actualmente condenado a cadena perpetua por asesinato y chantaje, el reinado de Amuso fue conocido por ser uno de los periodos más sangrientos de la historia de la mafia durante finales de la década de 1980 y principios de la de 1990.
El viaje de Amuso al mundo del crimen comenzó en las calles de Canarsie, Brooklyn, donde creció. Fue a finales de la década de 1940 cuando se involucró por primera vez en el crimen organizado, actuando como guardaespaldas y chofer de importantes mafiosos. Estas primeras experiencias marcarían su futuro, ya que aprendió los entresijos del mundo criminal. A medida que crecía su reputación, Amuso atrajo la atención de la familia Profasi, de la que se convirtió en matón. Sin embargo, sus actividades delictivas no tardarían en alcanzarle, y a principios de la década de 1960 se vio entre rejas, cumpliendo condena por extorsión. Pero la cárcel no disuadió a Amuso, solo alimentó su ambición y su deseo de poder. En la década de 1970, Amuso dio un paso fundamental que cambiaría el curso de su carrera delictiva. Se unió a la familia Lucchese, una de las más poderosas y temidas de Estados Unidos. Fue en las filas de la familia Lucchese donde Amuso ascendió hasta convertirse en un hombre hecho y derecho en 1977. Con el paso de los años, la influencia de Amuso en la familia Lucchese se hizo más fuerte. Su astucia y crueldad le granjearon el respeto y el temor de sus compañeros. En 1987 alcanzó la cima del poder, convirtiéndose en el jefe de la familia Lucchese. Esta posición le otorgó el control de un vasto imperio criminal, en el que su palabra tenía el peso de la vida y la muerte. Durante su etapa como jefe, Amuso orquestó múltiples asesinatos, eliminando a cualquiera que supusiera una amenaza para su poder. Sus violentas tácticas provocaron la pérdida de muchos miembros de la familia del crimen, dejando un reguero de sangre a su paso. Pero el reinado de Amuso no estuvo exento de problemas. Las disputas internas y las luchas de poder asolaron a la familia Lucchese bajo su liderazgo. Para afianzar su control, Amuso ascendió a miembros leales a los puestos más altos, asegurándose de que su influencia se extendiera por toda la organización. También creó un panel o comité de capos influyentes para supervisar las operaciones de la familia, consolidando aún más su autoridad. Sin embargo, la ley acabó por alcanzar a Amuso. En 1990 fue acusado en el marco de la investigación del crimen organizado del caso Windows, por lo que tuvo que esconderse. El FBI inició una persecución, decidido a llevarle ante la justicia. En 1991, sus esfuerzos dieron fruto y Amuso fue capturado, poniendo fin a su reinado de terror. En 1992, Amuso fue condenado a cadena perpetua, poniendo fin a su activa carrera delictiva. Pero incluso entre rejas, su influencia perduró. A través de sus leales asociados, continuó ejerciendo el control sobre la familia criminal Lucchese, asegurando que su legado perdurara. En mayo de 2019, se reveló que Michael Big Mike DeSantis asumiría el cargo de jefe en funciones, en sustitución de Matthew Madonna. DeSantis, un mafioso afincado en Brooklyn, lidera ahora las operaciones de la familia Lucchese, asegurándose de que sus actividades criminales sigan prosperando. Aunque Vittorio Little, Vic Amuso, fue en su día un poderoso y temido jefe del crimen, su situación actual dista mucho de ser glamurosa. A sus 88 años, Amuso cumple cadena perpetua por asesinato y chantaje. El otrora poderoso líder de la familia criminal Lucchese está ahora confinado en una prisión federal de Butner, Carolina del Norte, donde pasa sus días entre rejas. Robert D'Onofrio. Nacido en una vida de crimen, el viaje de Robert D'Onofrio hasta convertirse en uno de los jefes de la mafia más antiguos, aún con vida en 2024, es un testimonio de su inquebrantable lealtad e instinto de supervivencia. La historia de D'Onofrio comienza en el corazón de la familia criminal Colombo, una de las 5 familias que dominan el crimen organizado en la ciudad de Nueva York. Fundada en 1928, la familia Colombo tiene una larga y violenta historia, marcada por guerras internas y luchas de poder. De joven, D'Onofrio se alineó con la facción rebelde liderada por Víctor Little Vic Orena. La facción de Orena pretendía desafiar el liderazgo de la familia y hacerse con el control del jefe oficial encarcelado de por vida, Carmine Jr. Persico. La lealtad de D'Onofrio a Orena era inquebrantable y ascendió rápidamente en el escalafón, ganándose el respeto de sus compañeros mafiosos. Sin embargo, las mareas del poder pronto cambiarían. En 1991, D'Onofrio tomó una fatídica decisión que alteraría para siempre el curso de su vida. Cambió de bando y unió fuerzas con los leales a Andrew Mush Russo y Carmine Persico. La guerra de la familia Colombo fue un conflicto brutal y mortal, con vidas que pendían de un hilo. D'Onofrio se encontró en medio del caos, luchando junto a los leales, a Russo y Persico. Su lealtad y dedicación a la causa no pasaron desapercibidas, y pronto se convirtió en un miembro de confianza de la facción de Persico.
Durante la guerra, Donofrio participó en varios complots para eliminar a mafiosos rivales, entre ellos William Wild Bill Cutolo, miembro de alto rango de la facción de Orena. Estos complots estaban meticulosamente planeados, y Donofrio desempeñaba un papel crucial en la protección de los tiradores y en garantizar el éxito de los golpes. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Donofrio y sus secuaces fueron incapaces de llevar a cabo estos asesinatos con éxito. La guerra llegó a su fin en 1993, con Carmine Persico como vencedor. La lealtad y el instinto de supervivencia de Donofrio habían dado sus frutos, y se encontró en una posición de poder dentro de la familia. Su reputación de mafioso hábil y dedicado le granjeó el respeto de las facciones Russo y Persico, consolidando su lugar como una de las figuras clave de la familia Colombo. Tras la guerra, Donofrio se centró en reconstruir y reforzar las operaciones de la familia. Se estableció discretamente en un negocio de productos agrícolas, utilizando sus conexiones y conocimientos de los bajos fondos criminales para ampliar su influencia. A pesar del constante escrutinio de las fuerzas del orden, Donofrio consiguió evitar cualquier problema legal, un testimonio de su habilidad para navegar por el peligroso mundo del crimen organizado. En 2024, Donofrio es uno de los jefes mafiosos más antiguos que siguen vivos, lo que demuestra su resistencia y su instinto de supervivencia. Su ascenso al poder dentro de la familia criminal. Colombo es un reflejo de su inquebrantable lealtad y dedicación al código mafioso. A medida que la familia se enfrente a nuevos retos y luchas de poder, la experiencia y el liderazgo de Donofrio serán cruciales para mantener su posición en el submundo criminal. A medida que nos acercamos al final de este vídeo, resulta evidente que el impacto de estos jefes del crimen va más allá de la delincuencia organizada tradicional. Su capacidad para navegar por la compleja red de corrupción y mantener su poder pone de relieve los retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden en la lucha contra la delincuencia organizada. Para ver más vídeos fascinantes como este, hagan clic en las tarjetas que aparecen en sus pantallas y les estaré esperando.